Bien, entonces hasta ahora las superficies en el espacio se han estado representando de manera, bueno, principalmente por medio de ecuaciones de esta forma. Es decir, z es igual a una función de x, y. Y como dice aquí, pues es una ecuación de, pues, de una cierta superficie S. Sin embargo, en el desarrollo que les voy a mostrar, es conveniente utilizar la representación más general. Es decir, en lugar de utilizar la F minúscula, se va a utilizar F mayúscula y x, y, z es igual a 0. De tal forma que una superficie S dada por z es igual a f de x, y, se puede convertir a la forma general definiendo a f de esta forma. F mayúscula de x, y, z va a ser igual a f de x, y menos z. Ahora bien, puesto que la función de x, y menos z es igual a 0, se puede considerar S como la superficie de nivel de f dada por de esta forma. Es decir, esta f mayúscula de x, y, z, ahí me falta una coma. Bueno, f de x, y, z va a ser igual a 0. Y esta sería, o se le conoce como una ecuación alternativa de la superficie S. Veamos este ejemplo. Me dan una función de f de x, y, z es igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos 4. Y lo que me están pidiendo es describir la superficie de nivel dada por f de x, y, z es igual a 0. Bien, entonces, para la superficie de nivel dada por f de x, y, z es igual a 0, se puede expresar de esta forma. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a 4. De tal manera que esto nos da una esfera de radio 2 centrada en el origen. Y listo. Ese es el resultado bastante simple, ¿no? Bien, se han visto muchos ejemplos acerca de la utilidad de rectas normales en aplicaciones relacionadas pues con curvas. Ahora, estas rectas normales son igualmente importantes al analizar superficies y sólidos. Es decir, por ejemplo, considera la colisión de dos bolas de billar. Cuando una bola estacionaria es golpeada en un cierto punto P de su superficie, se va a mover a lo largo de la línea de impacto determinada justamente por P y por el centro de la bola. Y el impacto puede ser de dos formas o de dos maneras. Si la bola que golpea se mueve a lo largo de la línea de impacto, se detiene y transfiere todo su momento a la bola estacionaria, como vamos a ver en la siguiente figura. Vean, ustedes tienen una cierta bola de billar, usted está jugando y bueno, le van a pegar con el taco a la bola blanca. Bien, vean que si ustedes le pegan, esta bola blanca va a dirigirse, por ejemplo, a esta bola 3, va a tener aquí, va a encontrarse con esta bola 3 y lo que va a hacer es que va a transferir la energía que llevaba, ese movimiento, lo va a transferir hacia esta bola 3. Pero también lo interesante es de que esta línea de impacto, ustedes le pegaron de esta forma con el taco, ¿sí? Al chocar con esta bola 3, va a continuar la dirección porque, bueno, vamos a decirlo así, ustedes le pegaron a la mitad de esta bola blanca, ¿sí? Y la línea de impacto continúa. Espero que se esté entendiendo esta parte. Si la bola que golpea no se mueve a lo largo de la línea de impacto, se va a desviar a un lado o al otro y retiene y va a estar reteniendo parte de su momento. De tal forma que la transferencia de parte de su momento a la bola estacionaria ocurre a lo largo de la línea de impacto. Sin embargo, no se tiene en cuenta la dirección de la bola que golpea, como vamos a ver en la siguiente figura. A esta línea de impacto se le llama recta normal a la superficie de la bola en un cierto punto P. Vean, ahora ustedes golpean la bola blanca con el taco, pum, pero no, esta bola blanca no va a golpear de manera directa o no tiene la dirección con respecto a esta bola 3, como pueden ver aquí
De tal manera que al llegar la bola blanca y golpear la bola 3, esta bola 3 va a seguir una cierta trayectoria y la bola blanca otra trayectoria. Es decir, pasa parte de su momento a la bola 3, pero no todo. De tal manera que eso también hace que la bola blanca se dirija hacia otra dirección. ¿Sí? Y noten que ahora se vuelve una cierta línea de impacto. Si bien la línea de impacto sería así, al momento de tener contacto con esta bola, cambian las líneas respectivas. ¿Sí queda claro? ¿Sí se entiende ese concepto? Bueno, quiero pensar que sí. Sí, maestro. Ok, perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, en este proceso de hallar una recta normal a una superficie, se puede también resolver el problema de encontrar un plano tangente a la superficie, ¿no? O sea, no solamente una recta, sino también un plano. Bien, entonces, si tenemos definida una superficie S de esta forma, de F mayúscula, de X, Y, Z, es igual a 0, y sea un cierto punto localizado en la posición X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, que es un punto en esta superficie, bien, ahora tengo que se hace una curva en S que pasa por este punto P definida por esta función vectorial. R de t es igual a X de t en I más Y de t en J más Z de t en K. Entonces, para todo t, voy a tener que la función de X de t, Y de t, Z de t, va a ser igual a 0. De tal manera que si esta función f es diferenciable y la derivada de, de x con respecto a t, la derivada de y con respecto a t y la derivada de z con respecto a t existen, entonces por la regla de la cadena se tiene que 0 es igual a la derivada de la función de t. Pero esto a su vez es igual a la parcial con respecto a x de la función x y z multiplicado por la derivada de x con respecto a t, más la derivada parcial de x y z multiplicada por la primera derivada de y con respecto a t, más la derivada parcial de z con respecto a x y z por la primera derivada de z con respecto a t. De tal forma que en un cierto punto, x sub 0, y sub 0, z sub 0, la forma vectorial equivalente es la siguiente. 0 es igual a el gradiente de la función evaluado en este punto multiplicada por el vector tangente. Es decir, la derivada de r evaluada en un cierto punto t sub 0. Ahora bien, este resultado significa que el gradiente en P va a ser ortogonal al vector tangente de toda curva en S que pase por un cierto punto P. De tal manera que todas las rectas tangentes en S se van a encontrar en un plano que es normal a el gradiente evaluado en un cierto punto y contiene a un cierto punto P, como se van a ver en esta figura. Bueno, aquí tengo una superficie S, ¿sí? Vean que aquí tengo la función en x y z es igual a 0, ¿sí? Y noten que un punto cualquiera voy a tener trayectorias tangentes. Entonces, esto nos lleva a la definición de plano tangente y de recta normal. Bien, sea una función f diferenciable en un cierto punto P, localizado en x sub 0, y sub 0, z sub 0, de una superficie S dada por la función f de x y z es igual a 0, tal que el gradiente de f evaluado en x sub 0, y sub 0, z sub 0 sea distinto de 0, entonces tengo que 1. El plano que pasa por P y es normal al gradiente se le llama plano tangente a S en P. Y
a la recta que pasa por este punto P y tiene una dirección del gradiente, el gradiente de la función evaluado en un punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, se le llama recta normal a S en P. Ahora bien, se supone que el gradiente de la función evaluado en este punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 es distinto de 0 a menos que se establezca lo contrario, ¿sí? O sea, de aquí en adelante vamos a suponer que sí es distinto de 0 ese gradiente evaluado en el punto particular. A menos de que, bueno, yo les explique o les diga sí, explícitamente que no es así. Bueno, entonces para hallar una ecuación para el plano tangente a S en un cierto punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, bueno, sea x, y, z un cierto punto arbitrario en el plano tangente, de tal manera que el vector dado por v es igual a x menos x sub 0 en y más y menos y sub 0 en j más z menos z sub 0 en k, se encuentra en este plano tangente. Ahora, como el gradiente evaluado en los puntos, bueno, esto tengo que mover, bueno, ajustarlo, pero en fin. Como el gradiente de la función evaluada en este punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 es normal al plano tangente en este punto en particular, es decir, en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, debe ser ortogonal a todo vector en el plano tangente y se tiene que el gradiente evaluado en el punto es distinto de 0, lo que demuestra el resultado enunciado en el teorema siguiente, es decir, en este teorema, que es el teorema 13. Sea si la función f es diferenciable en un punto en particular, x sub 0, y sub 0, z sub 0, entonces una ecuación del plano tangente a la superficie dada por la función en x y z igual a 0 en un punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 es el siguiente. Es la parcial de la función con respecto a x evaluada en un punto x sub 0, y sub 0, y z sub 0 multiplicado por x menos x sub 0 más la parcial de la función con respecto a y evaluado en un punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 multiplicado por un punto y menos y sub 0 más la parcial de la función con respecto a z evaluada en un punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 multiplicado por z menos z sub 0. Todo esto va a ser igual a 0. Veamos un ejemplo para que quede esto más claro. Se nos pide hallar una ecuación del plano tangente al hiperboloide z cuadrada menos 2x cuadrada menos 2y cuadrada es igual a 12 en el punto 1, menos 1,4. Bueno, entonces, primero lo que hago es expresar la ecuación de la superficie. De esta forma, z cuadrada menos x cuadrada menos 2y cuadrada menos 12 va a ser igual a 0. ¿Qué es lo que hice? Me regreso tantito. Vean, este 12 que estaba a la derecha del signo igual, lo paso a la izquierda, ¿sí? Y todo eso lo hago igual a 0. Después, considero la función de x, y, z como z cuadrada menos 2x cuadrada menos 2y cuadrada menos 12. De tal forma que voy a obtener las derivadas parciales correspondientes a x, a y y a z de esta función f de x, y, z. De tal manera que la parcial con respecto a x de la función es menos 4x. La parcial con respecto a y de la función es menos 4y. Y la parcial con respecto a z de la función va a ser igual a 2z. Es decir, la derivada de aquí, la derivada de aquí y la derivada de aquí. Bien. Ahora, en el punto 1, menos 1,4, las derivadas parciales son las siguientes. La derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto 1, menos 1,4, pues va a ser igual a menos 4. La parcial con respecto a y evaluada en los puntos va a ser igual a 4 y la parcial de la función con respecto a z evaluada en los puntos es igual a 8. De tal forma que una ecuación del plano tangente en 1, menos 1,4 es el siguiente. Menos 4 porque es la derivada parcial con respecto a x evaluada en los puntos que me dieron, multiplicada por x menos que x sub 0. Recuerden, x sub 0 en este caso vale 1. De tal forma que tengo esto. Para el caso de y, tengo que la de parcial es 4
por la y menos y sub 0. Es y menos y sub 0, pero y sub 0 vale menos 1. Menos por menos da más y por eso da y más 1. Más 8, que es el resultado de la evaluación de la parcial de z en los puntos correspondientes, multiplicado por z menos z sub 0. Pero z sub 0 es 4, entonces me queda z menos 4. Bien, aplico propiedad distributiva, ¿sí? Y me queda esto. Reduzco los términos correspondientes y me queda que es menos 4x más 4y más 8z menos 24 es igual a 0. De ahí divido todo entre 4, perdón, entre menos 4, ¿sí? Lo divido todo entre menos 4 y entonces me queda x menos y menos 2z más 6 es igual a 0. Y listo, ya encontré la ecuación que me estaban pidiendo. Ahora, en la siguiente figura que les voy a mostrar está una parte del hiperboloide y el plano tangente. Es decir, vean que aquí está la superficie de z cuadrada menos 2x cuadrada menos 2y cuadrada menos 2 es igual a 0. Está el hiperboloide y aquí está la correspondiente ah, evaluando en esta función, tengo este plano. Muy bien. Entonces, para hallar la ecuación del plano tangente en un punto a una cierta superficie dada por z es igual a f de x, y, se define la función de f mayúscula mediante f mayúscula de x, y, z va a ser igual a f de x, y menos z. Después se da S por medio de la superficie de nivel, es decir, f de x, y, z es igual a 0. Y por el teorema 13, una ecuación del plano tangente a S en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 es lo siguiente. La parcial con respecto a x evaluada en el punto x sub 0, y sub 0 multiplicada por x menos x sub 0 más la parcial de la función con respecto a y evaluada en el punto x sub 0, y sub 0 multiplicada por y menos y sub 0 menos z sub 0 es igual a 0. O sea, básicamente lo que hice fue sustituir parte utilizando el teorema 13 y parte lo que ya se sabía con respecto a la superficie de nivel. Veamos otro ejemplo. Hallar la ecuación del plano tangente al paraboloide, z es igual a 1 menos 1 sobre 10 que multiplica x cuadrada más 4y cuadrada en el punto 1,1,1 medio. Bueno, entonces tenemos que z es igual a f de x, y, que a su vez es igual a 1 menos 1 sobre 10 que multiplica x cuadrada más 4y cuadrada. Si a esto la derivo parcialmente con respecto a x, tengo que es igual a menos x sobre 5. Y si lo divido parcialmente con respecto a y, me da menos 4y sobre 5. Ahora bien, evaluando en el punto 1,1, me resulta que la parcial con respecto a x, evaluada en el punto, es igual a menos un quinto. Y la parcial con respecto a y, evaluada en el punto correspondiente 1,1, me da como resultado menos 4 quintos. Ok, entonces ya tengo cuánto valen las parciales evaluadas. Ahora, ¿qué me falta? Ahora me falta colocarla en la ecuación que di anteriormente. Es decir, f de la derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto multiplicada por x menos x sub 0. Pero en este caso x sub 0 es 1 más la parcial de la función con respecto a y evaluada en un punto que multiplica a y menos y sub 0, pero y sub 0 vale 1, entonces es y menos 1. Y finalmente menos z menos z sub 0, que es z menos z sub 0 es 1 medio. Ok, entonces nuevamente sustituyo el valor de los valores, aquí está, menos un quinto, 4 quintos, y entonces hago nuevamente propiedad distributiva y agrupo los términos y me queda menos un quinto de x, menos un quinto por x, menos 4 quintos por y, menos z, más 3 medios, es igual a 0. Y con esto yo ya tengo la ecuación del plano tangente. Es decir, yo tengo
la superficie dada por z menos un medio, menos un décimo, perdón, por x cuadrada más 4y cuadrada, que es esta parte azul. Y esta parte como roja, rosa, ese es mi plano en el cual pues yo ya obtuve, con este punto, yo puedo obtener la ecuación de este plano. Y es lo que acabo de obtener aquí, el plano tangente. Bien, entonces, el gradiente de la función de x, y z va a proporcionar una manera adecuada de obtener ecuaciones de rectas normales, como se muestra en el ejemplo 4. Aquí en el ejemplo 4 nos pide hallar un conjunto de ecuaciones simétricas para la recta normal a la superficie dada por x, y, z es igual a 12 en el punto 2, menos 2, menos 3. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es que x por y por z es igual a 12. Bueno, lo acomodo de tal forma que voy a tener la función de x, y, z va a ser igual a x por y por z menos 12. Bien. Y entonces el gradiente va a estar dado de la siguiente forma. El gradiente de la función de x y z va a ser igual a la parcial de la función con respecto a x en y más la parcial de la función con respecto a y en j más la parcial de la función con respecto a z en k. De tal forma que, obteniendo las derivadas parciales correspondientes, me queda yz en y más xz en j más xy en k. Y en el punto en particular que nos están pidiendo, que es 2, menos 2, menos 3, tengo lo siguiente. Noten que voy a evaluar el gradiente en estos puntos, por eso los marqué en rojo. De tal forma que es menos 2 por menos 3 en i, más 2 por menos 3 en j, más 2 por menos 2 en k. Y el resultado es 6i menos 6j menos 4k. Ahora bien, la recta normal en 2, menos 2, menos 3 tiene números de dirección o directores 6, menos 6 y menos 4. Y el conjunto correspondiente de ecuaciones simétricas, pues es el siguiente. X menos 2 sobre 6 es igual a y más 2 sobre menos 6, que es igual a z más 3 sobre menos 4. Es decir, vean que aquí tengo las superficies y aquí tengo el gradiente correspondiente. Bien, saber que el gradiente de la función es normal a la superficie de fx, y, z es igual a 0, permite resolver diversos problemas justamente relacionados con superficies y con curvas en el espacio. Veamos este ejemplo. Describir la recta tangente a la curva de intersección de las superficies x cuadrada más 2y cuadrada más 2z cuadrada es igual a 20, que es una elipsoide, y además x cuadrada más y cuadrada más z es igual a 4, es decir, un paraboloide, en el punto 0,1,3, como se muestra en la siguiente figura. Es decir, tengo aquí el elipsoide, ¿sí? Aquí está el paraboloide, y aquí tengo, en este punto, el 0,1,3, voy a tener la recta tangente correspondiente. Bien, entonces, para comenzar, lo que voy a hacer es calcular los gradientes de ambas superficies en el punto 0,1,3. Para el caso del elipsoide, ¿sí? Bien, es obtener las parciales correspondientes y entonces tengo que el gradiente es igual a 2xy más 4yj más 4zk. Evaluándolo en el punto correspondiente, me queda que el gradiente para el elipsoide es igual a 4j más 12k. Para el caso del paraboloide, aquí no voy a utilizar f, sino voy a utilizar g para evitar confusión. G de x, y, z es x cuadrada más y cuadrada más z más menos 4. Derivo parcialmente y evalúo y me resulta que el gradiente de g evaluado en el punto correspondiente es igual a 2j más k. Ok, ya tengo estos gradientes. Ahora bien, aquí viene algo interesante. El producto vectorial de estos dos gradientes va a ser el vector tangente a ambas superficies en el punto 0,1,3. De tal forma que tengo que hacer el producto cruz de ambas, que ese es justamente el producto vectorial. De tal forma que
Al hacer el producto vectorial correspondiente, resulta en menos 20i. Un producto escalar, es decir, yo obtengo un valor por un vector o una matriz y me va a dar un número. En el caso del producto vectorial, siempre me va a resultar un vector. Por eso se le llama vectorial. De tal forma que la recta tangente a la curva de intersección de estas dos superficies en el punto 0,1,3 va a ser una recta paralela al eje X y que va a pasar por el punto justamente 0,1,3. Y listo, ya se tiene la solución. Ahora bien, otro uso que se tiene del gradiente es determinar el ángulo de inclinación del plano tangente a una superficie. Esto también ya se pone más interesante. ¿Por qué? Porque el ángulo de inclinación de un plano se define como un cierto ángulo θ, que está definido, va a ser mayor o igual a 0, menor o igual a pi medios, entre el plano dado y un plano XY, como les voy a mostrar en la siguiente figura. De tal manera que el ángulo de inclinación de un plano horizontal es por definición, pues, 0. Ahora, como el vector K es normal al plano XY, se puede utilizar la fórmula del coseno del ángulo entre dos planos para concluir que el ángulo de inclinación de un plano con vector normal n va a estar dado por lo siguiente. Coseno de θ es igual a el valor absoluto del producto punto de n por k dividido entre el módulo de n por el módulo de k, que a final de cuentas esto es igual a el valor absoluto de n punto k dividido entre el módulo de n. Y esto es con la manera en que se obtiene el ángulo de inclinación de un plano. Es decir, vean, aquí se tiene este ángulo de inclinación con respecto a mi XY, mi plano XY. Y aquí, bueno, aquí voy a tener este vector normal y aquí un vector K que van a estar en, distintos por un cierto ángulo θ. Ok, vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Me piden hallar el ángulo de inclinación del plano tangente a la elipsoide x cuadrada sobre 12 más y cuadrada sobre 12 más z cuadrada sobre 3 es igual a 1 en el punto 2,2,1. Bueno, entonces, nuevamente, hago que f mayúscula de x, y, z, pues es igual a la función x cuadrada sobre 12 más y cuadrada sobre 12 más z cuadrada sobre 3 menos 1. Ahora obtengo el gradiente correspondiente. Bien, obtengo el gradiente correspondiente y tengo que es x sobre 6 en y más y sobre 6 en j más 2z sobre 3 en k. Evalúo en el punto correspondiente y me queda 1/3 en i más 1/3 en j más 2/3 en k. Perfecto, ya tengo el gradiente. Ahora, como ya dijimos que el gradiente de la función es normal al plano tangente y k es normal al plano xy, se sigue que el ángulo de inclinación, se concluye que el ángulo de inclinación del plano tangente va a estar dado por el gradiente por k dividido entre el módulo del gradiente. De tal forma que tengo 2/3 que divide a 1/3 al cuadrado más 1/3 al cuadrado más 2/3 al cuadrado. Y esto a final de cuentas resulta en la raíz cuadrada de 2 sobre 3. Lo cual implica que el ángulo θ va a ser igual al arco coseno de la raíz de 2 sobre 3. Y esto es aproximadamente igual a 35.3 grados, como lo voy a mostrar aquí. Bien, aquí está el elipsoide. Y entonces aquí tengo el ángulo. Aquí está el normal, aquí está el gradiente correspondiente, ¿sí? Y bueno, aquí sería el ángulo θ correspondiente, que será la distancia entre el gradiente y este vector K. Bien, un caso especial de este procedimiento que se mostró aquí en el ejemplo 6, sí merece una mencionarse de manera especial. El ángulo de inclinación θ del plano tangente a la superficie definido como z es igual a f de x, y en un cierto punto x sub 0 más y sub 0 más z sub 0 está dado por esta forma. Coseno de θ es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la parcial de x, la parcial
la derivada parcial de la función con respecto a x, evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, elevado al cuadrado, más la derivada parcial de la función con respecto a y, evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, elevado al cuadrado, más 1. Eso se va a aplicar después en los ejemplos, por supuesto. Bien, entonces, anteriormente se vio que el gradiente de una función f de dos variables es normal a las curvas de nivel de f de la función, como, insisto, ya se vio anteriormente. Y en específico, el teorema 2 establece que si la función es diferenciable en un cierto punto x sub 0, y sub 0, y el gradiente de la función evaluada en ese punto x sub 0, y sub 0 es distinto de 0, entonces el gradiente de la función es normal a la curva de nivel que pasa por ese punto, x sub 0, y sub 0. Habiendo desarrollado las rectas normales a las superficies, ahora se puede extender este resultado a una función de tres variables. Y llegamos al teorema 14. Si la función f es diferenciable en un punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, y el gradiente de la función evaluada en x sub 0, y sub 0, z sub 0 es distinto de 0, entonces el gradiente de esta función es normal a la superficie de nivel que pasa por este punto, x sub 0, y sub 0, z sub 0. Al trabajar con los gradientes, es decir, con el gradiente de la función de fx, y el gradiente de la función x, y, z, hay que recordar que el gradiente de la función de x, y es un vector en el plano xy y el gradiente de la función de x, y, z es un vector en el espacio. Ups. Ok. ¿Dudas, preguntas?